¿Qué es metanoia y por qué es una palabra tan importante? Tal vez una de las preguntas que muchos nos hemos hecho es ¿por qué tantas personas se dicen cristianas, pero de repente no cambian para bien? Y quizás a veces más bien cambian o cambiamos para mal, ¿no? Y probablemente alguna otra pregunta que nos hacemos es ¿por qué yo no cambio si me digo cristiano? ¿De qué se trata el cristianismo? ¿Solamente de creer en Dios? ¿Con eso es suficiente? ¿O verdaderamente se trata de cambios en lo profundo, en lo interno? Bueno, imagínate que después de 300 años de aparente silencio de parte de Dios y de sus profetas, apareció Juan, el primo de Jesús en el desierto, diciendo, metanoiete, que tiene que ver obviamente con esa palabra metanoia, porque el reino de los cielos está cerca. Y después, este hombre que está enseñando en el desierto de una manera poco convencional, es encarcelado y luego Jesús comienza a predicar exactamente lo mismo, las mismas palabras inclusive en el principio de su ministerio. Y hoy, esta mañana, vamos a comenzar esta serie llamada así, Metanoia, un cambio de mente y de corazón. Y de verdad espero que sea de mucha ayuda para todos. Vamos a ir directamente a las Escrituras, acompáñame, y justamente hablando de esto que te decía, el principio en el que Jesús comienza, primero Juan el Bautista y luego Jesús comienza hablando de lo siguiente, así que acompáñame, vamos a leer Mateo 3, en el versículo 1 y 2, dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Luego, Mateo 4, versículo 17, después de lo que les comentaba, que Juan es arrestado, Jesús comienza su ministerio diciendo las mismas palabras. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Metanoiete, porque el reino de los cielos está cerca. Les comento algo. Este concepto del reino era algo conocido para el mundo judío. Ellos estaban esperando ese día en el que Dios iba a reinar, iba a volver a dominar, a estar al frente de la nación, a devolverles la gloria. Ellos estaban muy familiarizados con eso, pero no con esta palabra y no con esto del arrepentimiento. Lo interesante es que lo primero que te habla tanto Juan como Jesús es primero, arrepiéntanse y luego el reino está cerca. Uno precede al otro. Y yo les preguntaría a todos, cuando escuchas la palabra arrepentimiento, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Fíjate, no solamente hoy no es una palabra muy popular, no es una palabra que les gusta escuchar a muchos, sino que además es poco enseñada. Y quizás aquí la pregunta sería, ¿esto tiene relación en el por qué tantos llamados cristianos viven? ¿Será por esto que muchas personas hoy viven igual? No hay una gran diferencia entre llamarse cristiano o no llamarse. Fíjense, Juan, y esto no lo vamos a leer, pero él se describió como el que estaba preparando el camino para regresar a Dios. Y él habla de esta palabra. En este camino para regresar a Dios, él habla de esta palabra. Arrepentirse es el comienzo de ese camino.
Y en estos días una de las cosas que yo pensaba y meditaba es que estamos a punto de cumplir 2 años de esta pandemia e imagínate que hoy pudiéramos ir pavimentando el camino para regresar a Dios profundamente, para regresar a Dios como Él quisiera que regresáramos. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, por ejemplo, Juan dijo que produjéramos frutos que demostraran metanoia, que produjéramos frutos que demostraran eso, arrepentimiento. Luego Jesús en alguna de los evangelios dice, yo no he venido a llamar a los justos, sino he venido a llamar a los pecadores a metanoia, ¿no? Habla de a los pecadores a arrepentimiento. Juan y Jesús establecen en su predicación esto de arrepentimiento o metanoia, y déjame de una vez te lo digo, metanoia es la palabra escrita en griego en el Nuevo Testamento o en los Evangelios. Y ellos lo describen como un objetivo fundamental, como un paso súper importante en ese regreso al camino, en ese regreso a Dios. Ok, ahora, vamos entonces a las raíces griegas. Vamos allá. Ok, hoy vamos a aprender un poquito de griego. Pero el griego, metanoia, se divide en 2 palabras, meta y noia. Y fíjate, esto de meta lo conoces, vas a llegar a la meta, ¿no? Vas a llegar a un lugar, ¿no? Cuando empieces una carrera y tienes la meta enfrente, tal vez eso te motiva, vamos, vamos, vamos. Cuando te pones una meta, por ejemplo, quiero llegar a este peso y estás con ese objetivo, no es como un objetivo, no es, tiene que ver con un después. Esto es parte de esta palabra, ¿no? Obviamente, si se habla un después o si se habla de un objetivo, indica que hubo un antes. Es como un giro, un cambio, cuyo enfoque está en el después, en el mañana, no en el antes. Por ejemplo, Pablo habla de que él se enfocaba en una de sus cartas en lo que estaba adelante. Hay otra palabra también en nuestro idioma que es muy conocida y que incluye la palabra meta. Y la conoces. Metamorfosis. ¿Qué es metamorfosis? Un cambio de forma. Por ejemplo, las crisálidas ¿cómo se llaman? Las orugas sufren una metamorfosis y se convierten en mariposas. Metamorfosis es un cambio de forma, ¿no? Cambias y después te conviertes en algo diferente. Pablo también dice en la carta a los romanos que no nos conformáramos a este mundo, pero fuéramos metamorfeos, ¿no? Cambiados de forma por la renovación de nuestra mente. Y aquí nuestra mente es la segunda parte de la palabra. Mente es noia. También se conoce como nous o noia, ¿ok? No, miren, el enfoque no es tanto en la palabra griega, sino en su significado. Noia es la facultad de percepción física o intelectual que nos permite llegar a juicios morales. Básicamente quiero que veas así, noia es la manera en cómo comprendemos la vida, cómo vemos a Dios, las reglas con las que andamos en esta vida. Seas creyente en Dios o no, seas religioso o no, tú tienes esto, tienes noia, percibes la vida, caminas la vida de una forma. ¿Por qué lo haces así? Bueno, eso está en tu noia, está en tu nous, en tu mente. Fíjate, hablando de esta famosa noia, hay una palabra que también conoces en castellano que es paranoia. Y a ver,
Dime una cosa, alguien paranoico, ¿cómo lo describes? Es alguien que tiene una visión distorsionada de la vida, una percepción desequilibrada, ¿no? No ve las cosas bien y por eso anda paranoico, ¿no? Paranoia, su mente no está bien, ¿no? Entonces, con esto a lo que te quiero llevar es a entender más profundamente qué significa esto de metanoia, ¿no? Mira, podríamos describirlo así. Metanoia, arrepentimiento, es una manera de ver el mundo diferente que nos lleva a vivir de diferente y que nos permite ver el reino de Dios. Es como un cambio en nuestra manera de ver, en nuestra manera de percibir las cosas. ¿Ok? De esto se trata arrepentimiento. Cambiamos la forma y las reglas en nuestra vida porque empezamos a mirar diferente. Ahora bien, yo aquí quiero que hagamos un pequeño giro, ¿ok? ¿Cuáles son las definiciones más comunes que encontramos en diccionarios y mentes de la mayoría de los cristianos acerca de esta palabra arrepentimiento o metanoia? ¿Cuáles son las definiciones más comunes? Quizás te vas a identificar con algunas, quizás no. Pero mira, vamos a ver algunas, ¿ok? Fíjense, algunas definiciones que encontramos. Sentirse mal, autorreprocharse, compungirse por el pasado, sentir tal dolor por el pecado que te lleve a cambiar para bien y hacer penitencia. Solamente si regresamos un poquito al principio, a la predicación que hizo Juan y la predicación que hizo Jesús, imagínate que dicen, metanoia porque el reino de Dios está cerca, es siéntanse mal porque el reino de Dios está cerca. Imagínate que esa hubiera sido la predicación. Autorrepróchense porque el reino de los cielos está cerca, ¿no? Sientan tal dolor que los lleve a cambiar. Bueno, tal vez algunas como que sí entran más en nuestro entendimiento, tal vez otras no. Algo súper importante, algo muy, pero muy importante de esta definición o de este significado es esto, que metanoia no lamenta más el pasado que lo que persigue el futuro. ¿Sí me explico? Es decir, metanoia no ignora los pecados pasados, claro que los rechaza, pero en esa búsqueda de un futuro diferente que deja obsoleto el pasado, lo deja atrás. Es decir, que metanoia no es como, ay, ahí, ¿no? Oh, estoy ahí, soy esto, soy aquello, y ahí me quedo. Sino que más bien sí reconozco lo que estuvo mal, pero mi mayor enfoque, lo más especial, lo más grande es el futuro, lo que viene adelante. No, me explico, no me quedo ahí atorado, ¿no? ¿Qué pasó entonces con esta palabra y con la percepción que hoy tenemos? Hoy vamos a ver acerca de la primera traducción de esta palabra metanoia. La primera traducción al latín que se hizo. ¿Ok? Y bueno, permíteme un poquito aquí, vamos a ver, como te decía, un poquito de historia. Pero bueno, el Nuevo Testamento se escribe en griego, ¿no? Esto es importante que lo sepas, ¿no? El Antiguo Testamento hebreo, ¿no? El Nuevo Testamento en griego y tiene un poquito de arameo, ¿no? Pero en la mitad del siglo segundo, ¿cuál es la lengua que empieza a dominar? Es el latín. ¿Por qué? Por el Imperio Romano. ¿Ok? El Imperio Romano es la figura dominante, ¿no? Pues ahora sí que es el imperio. Y el latín empieza a dominar.
Entonces, obviamente, se tenía que traducir el Nuevo Testamento de griego a latín, ¿no? Hoy, por ejemplo, la lengua dominante por el imperio es los Estados Unidos, es el inglés, ¿no? Imagínate que tú tienes una lengua que está como que cada vez desapareciendo más, pues lo traducirías al inglés. Eso pasa exactamente con el Nuevo Testamento en griego. Y una de las primeras traducciones al latín de esta palabra metanoia, lo tradujo exactamente como dice aquí. Paenitentiam agite, que significa hagan penitencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, piensas en esta palabra penitenciam, ¿qué palabras en español te vienen a la mente? Por ejemplo, penitenciaría, ¿no? Lo van a meter a la penitenciaría. Te viene a la mente un penitente, ¿no? O alguien que está haciendo penitencia, o incluso la palabra pena. Está penando por ahí, ¿no? Esta traducción tuvo muchas implicaciones en la manera de ver esta palabra y en la manera de ver el arrepentimiento, ¿no? Y por eso te decía yo que metanoia hace énfasis en un futuro glorioso, mientras que penitencia se mantiene estancada en un penoso pasado. Y hay una gran diferencia en esto, ¿no? Hay una gran diferencia porque tú puedes estar enfocado en ese futuro glorioso y ver entonces el arrepentimiento como algo sumamente especial, o ver esta palabra pues traducida como penitencia. Entonces yo tengo que hacer penitencia para ganar quizás algo, ¿no? Y significa estar ahí quizás recordando y recordando y recordando mi pasado, ¿no? Y por eso a veces esto del arrepentimiento no es visto como algo positivo. Sin embargo, fíjate, lo que vamos a leer ahora, vamos a leer en el Evangelio una imagen de lo que pasa cuando alguien se arrepiente y del significado espiritual de esto. Y que quizás con esto, de verdad, esto nos pueda ayudar a mirar esto del arrepentimiento con otros ojos. Fíjense lo que enseña aquí Jesús, ¿no? Y Lucas es el que se encarga de recolectar esa información. Pero miren, leamos, acompáñame. Lucas 15:7, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Lucas 15:10, un poquito adelante. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Trata de pensar en esto. Hay alegría, dice aquí Jesús, y el contexto es porque lo andaban criticando por juntarse con gente de mala fama, ¿no? Por pecadores. Y él se voltea y dice, ¿sabes qué? Miren, hay algo que tienen que entender. Hay más alegría por un pecador que se arrepiente o que se metanoia, ¿no? Imagínate que se tradujera, hay más alegría por alguien que hace penitencia o por alguien que se metanoia. Hay más alegría, hay Dios con sus ángeles, ¿no? Se alegran, hay una gran fiesta por un pecador que se metanoia o por un pecador que hace penitencia. Trata de pensar en esto, porque, por ejemplo, si tienes hijos, ¿no? O tienes seres queridos, ¿no? Piensa en tus hijos o piensa en tus papás. ¿Qué es lo que quieres? Cuando ellos se equivocan o cuando ellos hacen algo mal, ¿qué es lo que quieres? ¿Que hagan penitencia? A ver, hijo, vas a estar, y una cosa es disciplina, la disciplina es importante, pero que hagan penitencia, ¿no? Vas a estar así recordando y recordando todo lo malo que hiciste. Y vas a estar ahí, ¿no? Y si se te olvida, ahí, por ejemplo, entiérrate un alfilercito para que no se te olvide, ¿no? O sea,
Ponte un nopal ahí espinoso ahí, ¿no? Para que no se te olvide. ¿Vas a estar haciendo penitencia o lo único que quieres es que cambien para que tengan un mejor futuro? Es obvio, ¿no? Si le dijiste algo a tu papá, oye papá, es que mira esto, ¿qué es lo que quieres? ¿Que tu papá esté todo el día triste o que cambie para que tenga un mejor futuro? Piensa entonces qué es lo que quiere Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Un cambio en nosotros, ¿para qué? Para un futuro glorioso, mirando las cosas diferentes. Ahora, regresando a esta traducción de la palabra, te cuento algunas cosas. Hubo protestas desde el final del siglo II por esta traducción. O sea, la gente empezó a reaccionar, empezó a querer regresar al significado en griego. No fue un proceso fácil, pero sin embargo, lo que te quiero decir es que tú y yo ahora lo sabemos. Y el asunto de todo esto que vamos a estar viendo en las siguientes semanas es qué tan importante es comprender esto para un verdadero cambio. ¿Qué tan importante es esta palabra y comprender el significado de metanoia para un verdadero cambio? Y para quizás entender por qué entonces muchos llamados cristianos no cambian y por qué tal vez tú y yo no estamos cambiando. ¿Qué tan importante es? Pues mira lo que dijo Juan Calvino, por ejemplo, de la importancia de esto. Arrepentimiento no es solo el inicio de la vida cristiana, es la vida cristiana. Hay algo que tiene que estar pasando en la vida cristiana y es metanoia. Y no es algo que pasa solamente una vez, sino es algo que debería de estar pasando constantemente. Ahora, ¿cómo se ve el arrepentimiento? Bueno, es justo lo que veremos la semana que viene. No faltes. La semana que viene veremos esta clase, Metanoia, una galería de ilustraciones en las que pretendemos que te quede súper claro cómo se ve esto del arrepentimiento en la vida de una persona. Muchísimas gracias por habernos acompañado.